La urología, el 65% de los pacientes son hombres, pero el resto son mujeres. Si solo hablamos de incontinencia, masculina o femenina, me da igual, la gente, eso es fuente de callarse. De hecho, no es normal que en un país como este se dé preferencia a anunciar compresas, con lo que conlleva en gasto sanitario, en contaminación del medio ambiente, que, oiga, hay operaciones para resolver esto. Hombre, hay dos estigmas, uno más palpable, que es la de la disfunción eréctil, y el otro, la hiperplasia benigna de la próstata, los síntomas urinarios, que voy más al baño, porque ya como se asocia a que ya te vas haciendo mayor. Un hospital que abríamos de cero. No te puedes imaginar lo que es abrir un hospital de cero. Es lo que tiene de bueno la cirugía robótica. Además, tienes la ayuda que estás en una consola, viendo en 3 dimensiones y magnificada la imagen por 10. Y luego con los pies, pues moviendo las energías, corte, coagulación y la cámara, ¿no? Entonces tú no dependes de que te mueva la cámara nadie. Yo creo que es un sistema que lo que te hace es ser mejor cirujano. No me puedo ir sin preguntarte a nivel prótesis. ¿La preguntamos, no la preguntamos? Antes de entrar ahí te voy a decir otro tipo de prótesis, Vale. que es el esfínter urinario. Resuelve muchos problemas de incontinencia urinaria severas en mujeres y en hombres. Y luego la otra prótesis, que es la del chascarrillo, es la prótesis del pene. ¿Funciona? Funciona, claro que funciona. Algunas prótesis pueden lograr que se alargue el pene, pero no hacemos cirugía de alargamiento del pene colocando una prótesis. No es lo ideal. Operar personas, al final estás invadiendo ese cuerpo y estás provocando un beneficio y a veces, por desgracia, también un perjuicio. Y no todo es el del color de rosa. Los seres humanos somos seres humanos y por mucha inteligencia artificial que tengamos, incluso los médicos que enfermamos y a veces tenemos problemas graves de salud, cuando un compañero ves que está enfermo y tiene un pronóstico no muy bueno, él lo sabe, tú lo sabes, pero chico, ese abrazo es impagable. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Galeneo Talks, el espacio donde hablamos de innovación, salud y emprendimiento. Hoy contamos con un médico prestigioso, el doctor Miguel Sánchez Encinas. Bienvenido, muchas gracias Muchas gracias, buenos días. Por estar con nosotros. Como siempre, hablaremos de ti, de tu profesión, del contexto actual, de la urología, que es el capítulo de hoy, y un poco cómo vemos el futuro. Doctor, ¿quién es Miguel Sánchez Encinas? Bueno, Miguel Sánchez Encinas, la parte profesional, es jefe de servicio de urología del Hospital Rey Juan Carlos, ubicado en Móstoles, y del equipo de urología, de uno de los equipos de urología de Urban Internacional. Ambos hospitales pertenecen a Quirón Salud y ahí estoy trabajando a nivel profesional. Soy urólogo, evidentemente, si estamos hablando de urología. Y bueno, me dedico sobre todo fundamentalmente a la cirugía robótica aplicada a oncología, reconstructiva, y es la parte esencial en la que estos últimos 13 años me he especializado más. Porque ¿estudiaste medicina en Madrid? Estudié medicina en Madrid, hice la Complutense, hice las prácticas en el Hospital Gregorio Marañón, cuando todavía no era un hospital. Estaba en esa fase de transformación a ser un hospital de la comunidad, el primer hospital de la comunidad, antes de tener un servicio sanitario como tenemos actualmente del SERMAS. Y hice las prácticas ahí y luego hice la especialidad en el Ramón y Cajal de urología. ¿Y por qué urología? Bueno, primero, ¿por qué medicina? O sea, medicina, pues mira, yo desde joven, adolescente, en el bachillerato era un buen estudiante. Tuve una crisis ahí en el COU, la verdad, y tuve una crisis mala. De hecho, no saqué una buena nota, me tuve que presentar en el segundo año porque la nota que yo obtuve no era la que yo creía que podía tener. Me limitaba a hacer una serie de carreras. Entonces, me gusta mucho la parte de biología, de ciencias, ¿no? Yo hice biología. Sí. Y tuve una buena nota en la segunda convocatoria y al ver esa nota dije, oye, a mí me gusta mucho la ciencia, pero también me gusta algo más, o sea, la biología, pero me gusta algo más que es pues el conocimiento que puede tener el ser humano, que para mí es de lo más complejo, ¿no? Pues esa vocación, yo no tenía vocación de curar, pero como mucha gente de pequeñito, pero sí que es verdad que vi la oportunidad de hacer algo que podía ayudar a los demás y a la vez tener más aprendizaje y conocimiento para mí. ¿Y cuándo fue el momento donde haces urología? Porque urología siempre ha sido una especialidad o es una especialidad de las modernas. Bueno, es una especialidad ya con muchos años, es un poco una escisión de la cirugía general, pues en los años 60 que se extiende, pero ya tenía una tradición histórica de tener una parte diferenciada de la cirugía general. ¿Y por qué la urología? Pues mira, durante la carrera, cuando estaba en el Marañón, el servicio de urología era muy bueno, el servicio de urología del Gregorio Marañón, y grandes profesionales todavía siguen activos que me dieron a mi clase. Me parece una especialidad que abordaba la parte quirúrgica y clínica
Y luego era una especialidad muy curiosa porque hacíamos cirugía endoscópica, algo que no era solamente abrir, sino a través de orificios, ¿no? Acceder a hacer intervenciones para solucionar problemas. Y empezaba en aquel momento también a hablarse de la cirugía laparoscópica, que era algo que empezaba, pues, llevábamos de los 80, pero quizá en los 90 finales es cuando se estaba más consolidando, y empezaba a hablarse de la cirugía robótica, aunque aquello era como ciencia ficción para nosotros. Y me parece que una especialidad que además podías hacer ecografías, tus propias técnicas de diagnóstico, y la hacía una especialidad muy completa. De hecho, para mí es una gran especialidad, es una maravillosa especialidad y una gran desconocida, pero creo que abarca una cantidad de procedimientos, de técnicas diagnósticas y de patologías que nos hacen, yo creo que una especialidad muy interesante. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, que parece que solo estamos operando hombres o atendiendo hombres, simplemente decir que la urología, el 65% de los pacientes son hombres, pero el resto son mujeres. Esa era una pregunta que teníamos. Estábamos en el equipo y algunos no sabíamos o no teníamos claro si los urólogos... Claro. Claro, porque la gente piensa pues lo típico, ¿no? En la próstata y en los problemas de erección, ¿no? La disfunción eréctil. Pero claro, se olvidan de que nosotros somos especialistas de quirúrgicos o médico-quirúrgicos del aparato genitourinario masculino, pero del urinario femenino. Es decir, los tumores renales, los tumores vesicales, patologías de litiasis de piedras en el riñón, el uréter, afectan a hombres y mujeres. Es decir, eso no es solamente sexo dependiente del hombre. Evidentemente, la parte genital y de problemas de sexología son parte del urólogo y no de la mujer, pero en este caso, pues el 30 y tantos % de nuestros pacientes, problemas de incontinencia, problemas de infecciones de orina, los tumores en estos órganos urinarios, del aparato urinario, problemas de litiasis o inflamaciones, infecciones, se derivan al urólogo, ¿no? Oye, y entonces estudias en Madrid, luego haces la residencia en el Marañón. ¿Y cuál es el cambio? No, la residencia en el Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal, perdón. ¿Y cómo es? Estudias, o sea, prácticas en el Marañón y luego en el Ramón y Cajal. Eso es. ¿Y cuándo das el salto a...? Porque has estado, ¿dónde es? En el hospital que más años, en el Rey Juan Carlos, ¿no? Actualmente ya llevo más el hospital que más años llevo es el Rey Juan Carlos. Luego estuve 11 años también en otro hospital, en Alcorcón, que fue donde después de acabar la residencia me estuve trabajando. Allí me dedicaba sobre todo a temas de andrología, infertilidad y litiasis. ¿Qué es litiasis? Cálculos de riñón. Bueno. Cirugía del cálculo renal o litotricia extracorpórea, romper piedras con una máquina de ondas de choque que lanza hacia donde está la piedra y las destruye. Ahí estuve muchos años, pero llegó un momento, como toda la vida, que me parecía que era poco, que me estaba quedando muy... Y era joven, ¿no? Porque todavía estaba en torno a 40 y pocos años y veía que me quedaban muchos años de profesión y para mí aquello no era suficiente a nivel profesional. Y entonces empecé pues a buscar o valorar otras opciones y se cruzó en mi camino el Rey Juan Carlos. Se cruzó en el camino el Rey Juan Carlos y dos personas realmente, ¿no? Juan Antonio de la Parra, al que le estoy súper agradecido, que ahora mismo es el director ejecutivo de Quirón Salud, por debajo de la presidencia de Víctor Madera, que junto con Raquel Barba, que era una internista que yo conocía de Alcorcón y que iba a ser la jefa del departamento de toda medicina, toda la interna, esa neuma, interna, todo, le habló bien de mí, me entrevistaron y me lo propusieron. Tenía un hándicap. Primero, ser jefe de servicio en un hospital que abría, un hospital que iba a ser de Quirón, pero una concesión... Es de los primeros público-privados, ¿no? Bueno, fundación y... Sí, quizá de las concesiones que en esa época se lanzaron, fue del primer modelo, ¿no? Y la Comunidad de Madrid le cedía la concesión de este hospital a Quirón, pero a cambio, de aparte de la gestión del área, etcétera, a cambio le obligaba a tener un programa de robótica. En ese momento en Madrid, por recordar un poco las circunstancias, solamente en el Hospital Clínico San Carlos había una plataforma robótica Da Vinci. En privada había otros dos equipos, pero en público solamente éramos el segundo que lanzaron. Entonces a mí se me juntaba pues que me salía a debutar como jefe de servicio. Un hospital que abríamos de cero. No te puedes imaginar lo que es abrir un hospital de cero. Tienes que pensar en todo. Todo, desde el instrumental. En ese momento era... Sí, en ese momento fue el de los más modernos. Sí, además arquitectónicamente, el que no conozca el hospital, arquitectónicamente es una belleza. Mucha gente se queda admirada del hall, que es precioso, tiene un claustro que es maravilloso, y la gente, pues arquitectónicamente es muy bonito. Pero además nacíamos también con el hándicap, como te decía, de abrir, gestionarlo
y un programa de cirugía robótica y empezar casi desde cero. Porque yo, experiencia en cirugía robótica no habíamos tenido, es que nadie la tenía. O sea, en ese momento solo había un robot. Estamos en Madrid hablando público, ¿de qué año? ¿Del 2000? En el año 2012, finales del 12. En el 12, principios del 12. O sea, en 2012. 2012 en Madrid había un robot. Había uno público y 2 privados. ¿Y en España? En España en ese momento, pues mira, había en Barcelona había uno, en el País Vasco, pues te diría, me puedo equivocar, Claro, obviamente. pero habría menos de 12 o de 15 plataformas. Actualmente hay más de 80. O sea, que la cirugía robótica era absolutamente... Bueno, la cirugía robótica era desdeñada por muchos urólogos. Yo hablo de urología y no hablo de otras especialidades. Decían que no aportaba nada. Había lo de siempre, la resistencia al cambio. Sí. Ocurre en todo. Ocurre ahora con la inteligencia artificial. Los médicos somos muy conservadores o eso nos dicen que somos y somos la mayoría lo sois, pero hay gente que le gusta... Pero yo creo pero que es parte de la medicina ser inquieto y tener curiosidad, porque si no, esto no avanzaría. O sea, la evolución de la medicina, la historia de la medicina es tener curiosidad por hacer nuevas cosas y hacerlas, cambiar el paradigma de muchas cosas que se hacen, ¿no? Y en ese momento la cirugía robótica, como te decía, pues era incluso desdeñada por muchos, porque no aporta nada, yo lo hago más rápido abierto. Ya, bueno, tú sí, pero el paciente, el postoperatorio del paciente, las incisiones, el sangrado... Porque, o sea, bueno, estamos haciendo un paréntesis. ¿Cuántos tipos de cirugía hay? O sea, hay 3 grandes bloques, ¿no? O tipologías. 4, diría yo. Sí, bueno, podemos decir 3. La primera es la cirugía abierta, que cada vez pues, se deja para intervenciones que no puedes hacer una cirugía laparoscópica, es decir, meter gas dentro del organismo, del abdomen, el tórax, una cavidad, para poder hacer una cirugía laparoscópica, que es a través de unos orificios operar. Y luego está la cirugía endoscópica, que es una versión mínimamente invasiva, que es a través de orificios o incisiones a través de la piel, acceder al órgano. Por ejemplo, nosotros podemos acceder al riñón a través del uréter. Entramos desde la uretra, la vejiga y subimos hasta el riñón. Y operamos un tumor o operamos una piedra. Vale. Y luego la última, una adaptación, una evolución de la cirugía laparoscópica es la cirugía robótica, porque la cirugía robótica, entendiendo como lo que voy a decir a continuación, no es que el robot opera solo, como me decía la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, les decía a los Reyes cuando inauguramos el hospital, les decía, subimos a quirófano con Rey Juan Carlos, la reina Doña Sofía, y les decía que nosotros metíamos unas coordenadas y el robot operaba solo. No, es una cirugía asistida por robot. O sea, tú operas y el robot te ayuda. Es cierto que existen cirugías actualmente robotizadas, es decir, tú metes unas coordenadas y el robot hace la intervención, pero son intervenciones limitadas a muy pocas cosas actualmente. En traumatología se está haciendo, en prótesis de rodilla, en urología, en HBP, en hiperplasia benigna de próstata, hay robots que hacen este tipo de intervención, pero lo que estamos hablando, cuando hablamos de cirugía robótica, hablamos de cirugía asistida por robot. O sea, y había 3. En ese momento hemos dicho 2 públicos, o sea, 1 público y 2 privados. Vale, y entonces, volviendo a la primera pregunta, el reto para ti, que fue un poco un momento reto vital, ¿no? Fue lanzar hospital, lanzar servicio, ser jefe de servicio, que y ya... padre. Padre en ese momento. Bueno, buen año, ¿no? Bueno, fue un año que, bueno, tuve un brote de testosterona en el costado. ¿Te encuentras con 40 y tantos años? ¿Pocos? Pues mira, tengo ahora 57, esto fue hace 13. Pareces mucho más joven. Sé que haces deporte. Hago deporte, sí. ¿Sigues haciéndolo o hacías, ¿no? ¿Hacías Ironman? Sí, hacía triatlón, hice un Ironman, pero eso ¿Y eso lo hacías también en esa época en la que lanzaste servicio? No. Eso fue antes. Poco antes, pero fue antes, unos años antes. Vale, entonces con 40 y... Pues mira, 57 menos 10, o sea, son 47... 43 años. Sí, 44 años. Con 44 años, primer servicio, hospital nuevo, claro, poner protocolos, segundo, tercer robot de Madrid, la presión de esa inversión, porque en ese momento ha sido una inversión importante, o sea, estabas en el foco. En el foco. ¿Y cómo fue esa época? Bueno, esa época... previamente, ¿La llevaste bien? Yo la tengo un bonito recuerdo. Hombre, fue muy dura, de mucho trabajo, por eso el deporte ahí desapareció una temporada de mi vida. Luego lo retomé, pero unos años de difícil, ¿no?
Y bueno, yo creo que también fue todo preparación. Yo cuando me dijeron que tenía que liderar este proyecto, el servicio de urología, me fui a París a 6 meses a hacer un fellow en cirugía robótica. Y para mí ese fellow fue como, pues supongo que como cualquier persona que depende su vida de algo, ¿no? Es decir, estábamos inmersos de 8 a 6 de la tarde todos los días, yo con gente mucho más joven que yo, evidentemente, porque eran pues residentes o recién acabados la residencia. ¿Había mucha diferencia de desarrollo en robótica en Francia en ese momento? Total. En Francia, en París, solamente en París habría, pues en aquel momento, a lo mejor 6 plataformas robóticas, y este centro en particular hacía 3 intervenciones diarias. Eso, incluso los que estaban ya instalados en Madrid, era impensable hacer 3 intervenciones diarias, ¿no? Era un volumen de pacientes tremendo. Y tuve la fortuna de conocer, hay una persona que es Rafael Sánchez Salas, al que le doy un abrazo desde aquí, que ahora mismo está trabajando en Montreal, es un luchador, una persona que viene de Venezuela, consiguió la nacionalidad francesa y actualmente, pues por derroteros de su vida, trabaja en una institución muy potente en Montreal, y gracias a él, que fue un poco mentor, que me ayudó a entrar porque había una lista de espera para poder entrar allí. Todos necesitamos un mentor y Todos. En medicina... Y no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, hay que ayudar siempre a los gente que están empezando y a los que, si se puede, a veces no se puede, pero no hay que olvidar los inicios de uno. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con ese background de París, pues vine con poder sacar el programa adelante, y así lo hicimos, ¿no? ¿Cómo fue la primera cirugía? Larguísima. Cuando inicias un programa de cirugía robótica, lo normal es que la empresa que instala el robot, en este caso el robot pertenece a Intuitive, que es el fabricante americano, pero en España había un distribuidor, que ahora es Avex, que pronto va a ser otra vez Intuitive en España, y es el que te da una formación, una mentorización de 2 cirugías con un experto, y te acompaña en esos primeros pacientes, para que tú, las habilidades que tú ya sabes hacer quirúrgica, pues controles, porque realmente la cirugía robótica lo que tienes que hacer no es aprender a operar. Tienes que aprender a operar con esta plataforma. Tú la cirugía ya te la sabes lo que tienes que hacer, los pasos, todo esto lo sabes. Lo que tienes que saber es cómo no quedarte bloqueado porque no sepas utilizar... Y en ese momento, con la primera, imagino que tendrías al cirujano al lado. Torácico o al urólogo... No, al urólogo, en este caso urólogo. ¿Que venía de qué hospital? De Bilbao, Miquel Gamarra, que le tengo, hicimos muy amigos y le mando también un abrazo. O sea, que al final... por eso haces hincapié en la asistida. Es muy importante, porque además cuando yo he ido luego, yo soy Proctor de Avex en España, y bueno, incluso en Marruecos también he ido alguna vez a proctorizar. Proctorizar es tutorizar para el uso de estas plataformas los primeros casos, consolas, eso, ¿no? Es para los primeros casos. Y la gente a las que siempre has ido a tutorizar o ayudar, siempre te recuerdan. Como me pasa a mí con Miquel Gamarra. Es que es inevitable, es un momento de estrés para ti, porque tú haces un programa de robótica en otro hospital, aunque tenga el hospital 40 años, eso es lo primero que se hace en robótica en tu hospital, con lo cual hay una necesidad de ayuda, ¿no? Y la gente lo recuerda siempre con... Me hace ilusión, o me gusta que al final la gente... a mí me pasa, cuando ven los jóvenes, se imaginan que, pues bueno, eres el jefe o eres el que más tiempo lleva, pues parece que todo fue fácil. Y los inicios son difíciles para todo el mundo. Para todos. Y lo pasamos mal y hay mucho vértigo. Muchísimo, y sobre todo ya cuando... Bueno, pues hay muchos condicionantes, porque bueno, la cirugía no deja de ser algo también que estresa, incluso teniendo 20 años de experiencia, ¿no? Eso se nota en el ambiente. ¿Y ahora cuántos sois en el servicio? Mira, empezamos 3, éramos 3, año 2012, ahora somos 14 más los residentes. ¿Y cuántas cirugías hacéis al año? Muchísimas, no te sabría decir a mí, pero más de 1000, o sea... Muchísimas. Más de 1000 son casi... Muchísimas, mucho más de 1000. ¿Son más de 3 al día? 3 al día. No, hacemos el ¿Operáis todos los días? ¿Con el robot, dices? Sí. Con el robot estamos operando 4 o 5 días a la semana, y algunos días doblamos, lunes y martes doblamos. Porque los robots, el Da Vinci... Bueno, vamos a poner un poco de contexto. Hemos hablado que hay 3 tipos de cirugías, grandes rasgos, que ha sido un poco el evolutivo de la cirugía urológica, que era pues abrir con un bisturí, luego la laparoscopia, ¿no? Sí. Endoscopia. Antes que era la laparoscopia, endoscopia. Por eso eran los 4, y luego la robótica. Robótica, que es una combinación, ¿no? Porque también haces una incisión pequeña, lo que pasa es que está asistida por un
O estás operando a distancia. Tú estás manejando lo que son los instrumentos, pero en vez de estar a pie del paciente solo está el ayudante. La cama del paciente, ¿no? La cama del paciente. A los pies de la cama del paciente está el ayudante, que va a aspirarte o te va a hacer alguna tracción con alguna pinza o te va a introducir algún tipo de clips o algún tipo de endograpadora para recortar el intestino, ¿no? Y la enfermera. Y tú estás a distancia. Estás operando, puedes estar en la misma sala del quirófano, pero puedes estar en otro quirófano, en otra zona distinta. De hecho, ¿cómo está organizado? Porque el otro día leía que, no recuerdo bien, porque yo ya hace tiempo que he oído que hay típica cirugía que se hace desde un país. Estados Unidos, la primera cirugía no sé qué a distancia. Realmente esto se puede hacer, lo entiendo, es feasible, ¿no? Pero ¿qué beneficio tiene? ¿Es un beneficio operativo, puro y duro? Bueno, se puede clínicamente es mucho mejor estar al lado. Al final, al paciente le tienes que ver, tocar. Claro. Yo creo que puede tener la telecirugía, puede tener un papel relevante en algunas situaciones. Quiero decir, por ejemplo, cuando un equipo empieza su programa de cirugía robótica, está asistido por unas pocas mentorizaciones o cirugías, ¿no? Si quiere implementar o mejorar ese número de casos y otras indicaciones, a veces están cohibidos, porque dice, bueno, si me pasa algo, ¿cómo resuelvo yo esto? Entonces, tener a alguien a distancia que pueda en un momento dado manipular los instrumentos durante el acto quirúrgico, siempre y cuando in situ con el paciente haya un equipo que pueda resolver el paciente, la cirugía, mejor dicho, de una manera o abierta o esas complicaciones que pueden surgir en cualquier cirugía, yo creo que es lícito poder pensar. Y estaría en ese aspecto, incluso en sitios donde no hay número suficiente de médicos o para poder hacer una N y una formación adecuada, o en sitios en países en vías de desarrollo que tampoco cuentan con esa posibilidad y que a lo mejor tienen un médico local y no puede hacer frente, con ayuda va a ir más rápido. O sea, que la limitación no es de recurso mecánico o de recurso de robot, tecnología no hay, sino de expertise. Es tan diferencial el expertise que tienes porque al final, ¿cómo funciona? O sea, ¿realmente el robot es un joystick? No. El robot lo que tiene son unos sistemas que se llaman de maestro-esclavo, master-slave, que tú introduces los 2 dedos, tienes unos pedales abajo, y con estos 2 dedos que tú introduces a través de unos joysticks, vamos a llamarlos así, pero estos comandos, tú vas moviendo y vas reproduciendo con movimientos de las manos y codos los gestos que el instrumento, la tijera, el portaagujas o la pinza, tus gestos de manipulación de manos, eso es muy intuitivo. El nombre de intuitive no viene de otra cosa, que es muy intuitivo el movimiento. Es un gesto muy parecido a lo que es la cirugía abierta. O sea, realmente estás reproduciendo vía laparoscópica movimientos de cirugía abierta, los 7 grados de libertad de la muñeca, que te lo permite. Eso la laparoscopia no te lo permite, con lo cual es mucho más difícil operar con la laparoscopia. No te lo permite porque es un tubito donde tú tienes y solo puedes cortar, coger, pero no puedes... ¿no? Estás trabajando con unos instrumentos a distancia y los giros y movimientos, tú no puedes hacer una deflexión de esto, tú no puedes hacer con un instrumento laparoscópico este gesto. Este gesto es crítico en la cirugía. Yo estoy todo el rato operando con la muñeca, básicamente, que es muy parecido a la cirugía abierta, porque realmente tú vas haciendo los mismos gestos con tu muñeca, no estás operando así como un palo, ¿no? Entonces, es lo que tiene de bueno la cirugía robótica. Y además, tienes la ayuda que estás en una consola viendo en 3 dimensiones y magnificada la imagen por 10. Lo cual, y luego con los pies vas moviendo las energías, corte, coagulación y la cámara, ¿no? Entonces tú no dependes de que te mueva la cámara nadie, eres tú el que mueve la cámara. Lo cual te da una autonomía bestial. Y además, yo creo que es un sistema que lo que te hace es ser mejor cirujano. O sea, si tú eres bueno, vas a ser mejor. Hablando de outcome, hablando de pronóstico de los pacientes, fue un cambio radical en el mundo urológico, en la cirugía compleja, probablemente oncológica. Sobre todo oncológica. Sí, sobre todo nosotros, los urólogos fueron los pioneros realmente a nivel mundial. En Francia, en Créteil, el primer artículo que está publicado de una prostatectomía radical, que para que la gente lo entienda es una extirpación de la próstata y las vesículas anales por un cáncer que tiene unas secuelas que todos conocemos, de incontinencia urinaria, de disfunción eréctil, incluso a veces de lesión del recto porque está pegado al lado. El primer artículo publicado y la experiencia fue en un hospital cerca de París, en Créteil, que hace la primera prostatectomía radical robótica. Y los urólogos, ese campo, que era un órgano, la próstata, pues la gente dice, ¿dónde está la próstata? Pues
La próstata está ahí abajo, la pelvis, detrás del recto, por eso hacemos el tacto rectal en esa zona. Es una zona muy profunda, con donde la cirugía abierta realmente es compleja porque no ves mucho, es más bien por intuición de tacto lo que estás haciendo. Y la laparoscópica estás operando en un campo muy profundo que los gestos y movimientos no tienes espacio para hacer buenos movimientos. Entonces la cirugía robótica, esa ampliación de la imagen y esa capacidad de maniobrabilidad te permite hacer ese tipo de intervención. Y desde ahí saltó a otras indicaciones en cirugía urológica y al resto del mundo, claro. O sea, porque eso es otra pregunta que tenía. ¿La cirugía robótica se usa? ¿Cuál es la distribución desde patologías y enfermedades? O sea, urología lo que más se usa o sus inicios, pero se usará para todos. Claro. Ahora mismo las especialidades que utilizan la cirugía, las plataformas robóticas, son cirugía general, que yo creo que es la líder ahora mismo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, en los primeros hasta el año 24, éramos los que más pacientes operamos en el hospital urología. Era algo raro, porque lo normal es que los servicios de cirugía general operen más casos al año, porque tienen más indicaciones. Cirugía gástrica, cirugía hepática, cirugía del colon, del recto, con lo cual su campo es mucho más mayor y además tienen mucho más pacientes. Cirugía general, como te decía, ginecología, cirugía torácica, que operan tumores pulmonares o anomalías patología pulmonar, ginecología para cáncer de útero, o lesiones benignas del útero, toda la cirugía de incontinencia también la pueden hacer, igual que nosotros también hacemos en cirugía de incontinencia, y otorrino, los tumores de base de la lengua, y la cirugía pediátrica, que es una de las especialidades que también, por esas mínimas incisiones, también es una muy atractivo el utilizar la cirugía robótica. Claro, para un bebé. ¿Qué ha sido me gustaría hablar de la parte clínica, porque yo creo que siempre es bueno que todo el mundo entienda desde un punto de vista clínico. ¿Cuál ha sido el paciente más, quizá no más complejo, el que más te ha impactado, el que te hizo, a lo mejor fue a tus inicios, incluso antes de ser experto en robótica? ¿Qué paciente fue el que más te ha impactado o el que más orgulloso te sientes o de los que recuerdas, ¿no? De haberle resuelto la vida? Siempre. Mira, todos tenéis a alguien. Bueno, yo fíjate, todos los pacientes para mí son, de verdad, no es una cosa, porque al final operar personas, al final tú estás invadiendo ese cuerpo y estás provocando un beneficio y a veces, por desgracia, también un perjuicio. Y no todo es el del color de rosa. Y la vida, como todo, pues aprendes de tus errores y de tus aciertos, ¿no? Pero te diría que para mí lo más impactante que yo he hecho en cirugía robótica, si hablamos de cirugía robótica, es este último año, ¿no? Este último año hemos hecho varias intervenciones muy interesantes desde mi punto de vista, que además son retos. Una es la intervención de un tumor renal con trombo en cava, es decir, que el tumor infiltra o va invadiendo las células tumorales la vena renal, la vena cava y va ascendiendo hasta el corazón. Eso es una cirugía que habitualmente se hace en centros de referencia en la Comunidad de Madrid y en otros sitios de España. Se envía a esos pacientes a esas unidades porque habitualmente se hace con cirugía abierta. Es una cirugía compleja y de alta morbilidad y mortalidad. Y tuvimos un caso recientemente, hace poco, que tenía un tumor que está a nivel del hígado, por detrás del hígado, y lo discutimos con cirugía vascular y con cirugía general. Casos multidisciplinares. Claro. ¿No? Entonces yo aposté por hacerlo robótico. Lo hice yo íntegramente, pero estaban en el quirófano estaba el cirujano general y el vascular, porque podía haber un momento en el que teníamos que reconvertir al paciente, es decir, hacer una incisión y abrir y resolver la cirugía o terminar la cirugía. Y lo pudimos hacer robótico, íntegramente. El paciente fue bien, no hubo ninguna complicación normal, es una cirugía como estas que son grandes cirugías, pero no hubo ninguna lesión de órganos adyacentes, ni mal control del sangrado, etcétera, ¿no? Y fue una cirugía para mí un challenge. Fue un challenge porque es movilizar muchas estructuras, es una cirugía muy compleja, tienes que tener controlado la cava por arriba y por abajo del tumor, digamos, del trombo, el riñón contralateral, la disección del hígado, de todas las venas que van al hígado. Claro, estoy pensando, porque claro, vosotros en vuestras cirugías no son órganos vitales, no es como cuando operas un corazón. Bueno, no son órganos vitales, pero... No digo que no sean importantes. No. Sí, pero te voy. Sí. Nosotros cuando operamos un tumor renal, que riñón, claro, cuando operamos un tumor renal, el riñón es una esponja de sangre.
O sea, no es un corazón, pero entra sangre no recuerdo cuántos litros de sangre entran por minuto, pero bastantes. Y cuando hacemos una cirugía que quitamos un tumor renal, una parte de solamente el tumor, dejamos el órgano, el riñón, el resto del riñón, para preservarle la función renal, estamos clampando la arteria renal durante un tiempo que llamamos isquemia, es decir, el tiempo que no entra sangre al riñón, no perfunde sangre. Vale, eso es como los coches de Fórmula 1 cuando cambian las ruedas. Es decir, tú tienes que hacer esa excisión del tumor y la reparación del defecto, la hemostasia correcta de dando unos puntos en menos de 30 minutos. Si no ¿Por qué? Porque el daño isquémico al riñón es posterior. Bueno, pues casi el riñón no le funciona. Al señor le deja el riñón perfecto, pero no le funciona. Distal. Claro. Entonces es como un estrés que, además, ¿qué pasa? Que cuando tú desclampas, sorpresa, tú puedes haber hecho una sutura maravillosa o has dejado una arterita o una arteria, depende del tamaño, que esté sangrando. Y eso sangra, pero sangra. Entonces tienes que volver a clampar, volver a hacer la sutura. ¿En un caso de esos volvéis a hacer robot o ahí se mete un cirujano? No. Una cirugía más tradicional. Lo hacemos nosotros, sinceramente. Yo creo que una de las cosas importantes que te da la experiencia en cirugía robótica, que al principio no se contempla, es que tú, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, se puede solucionar casi todas las complicaciones vasculares mayores. Se pueden intentar al menos solucionar de manera sin abrir al paciente, de manera robótica y organizada. Tienes que tener pues, la templanza y sobre todo la experiencia y el saber lo que te puede ocurrir, tenerlo todo preparado y el entrenamiento, ¿no? Aunque sea mental, aunque no llegaste nunca a la situación, a mí me gusta mucho llegar a mi casa y seguir viendo vídeos de cirugía de instituciones y de gente que son a nivel mundial números unos. Y sigo viendo cómo hacen y qué no hacen, ¿no? Y cómo han cambiado, están cambiando su técnica a lo largo de los años. A mí me gusta eso y creo que, aparte que me gusta, que creo que es obligación de un cirujano no solamente ir a congresos, o sea, que te cuenten lo último, o los urólogos de la última molécula, de no sé qué, sino también por dónde van las técnicas quirúrgicas de la gente que más avanzada está. Una pregunta, si un residente tiene, en tu caso, pues fue, yo creo que situaciones, ¿no? Decisiones que te llevaron a ser jefe de servicio, a iniciar un robot, jugártela, irte a Francia, que probablemente mucha gente tuvo la oportunidad y no quiso, y tirarte a la piscina. Pero ahora que está más establecido, ¿qué le dirías a un residente de urología o a un estudiante de medicina que tiene prisma de ser experto en robótica? Porque al final, dentro de la cirugía, o sea, la cirugía es, por poner un poco de contexto en mi pregunta, el médico clínico con el apoyo de la inteligencia artificial reduce su carga y requiere un aspecto más integral de la salud, más cercanía para estar acompañando psicológicamente a los pacientes. Y luego hay otro claro tipología de médico que es el quirúrgico. Y dentro del quirúrgico el futuro cada vez será más por robótica y llegará un momento donde incluso, que ahora me dirás, la robótica incluso se haga sola, como te pronosticó quizá un poco pronto en la presentación de aquel robot. ¿Qué le recomendarías a un joven estudiante de medicina que quiere tener una expertise en robótica? Que se vaya fuera, que intente aquí. Yo lo que le diría a alguien que quiere hacer robótica o cualquier otra cosa, que tiene que salir del entorno. El entorno te empobrece. Es decir, yo una de las cosas que me di cuenta con 43 años cuando me fui a París, tenía familia, me tiré a la piscina, como tú bien dices. Yo no dominaba el francés, de hecho no lo domino, pero intenté aprender para sobrevivir. De hecho, me obligaba a salir a hacer la compra, comer fuera de casa, para practicar con la gente. Pero yo lo que diría es que en esa experiencia lo que me di cuenta es que tenía que haberme ido mucho antes. Así es. Sí, yo creo que es fundamental. Cuando no tienes, sobre todo, no quiero decir cargas, pero no tienes obligaciones de una hipoteca o unos hijos, cuando uno es en esa edad que tú me estás comentando, residente o estudiante, tiene que salir fuera y vivir lo que es otros modelos y ver lo que funciona en esos modelos y los que funcionan bien en tu modelo e intentar coger de cada uno lo mejor, porque eso es lo que te va a ayudar a progresar mucho más y tener esa ansia y no siempre ese conformismo, ¿no? Es lo que me toca es esto, luego después de esto, luego lo otro. Yo creo que es un error, porque además cuando te has dado cuenta 10 años después, miras para atrás y dices,
como todo en la vida, dices, Ya llevo 10 años ¿no? haciendo lo mismo. O sea, se me han pasado 10 años y he perdido esa oportunidad. Yo pienso que lo de salir es fundamental. Yo tuve la suerte de salir antes de terminar la carrera y me cambió la vida. Claro. Estar en Estados Unidos. Y de hecho, sigo manteniendo a esos mentores y sigo relacionándome con ellos, contándoles, y a lo largo de mi vida he ido creando, desarrollando nuevos mentores, ¿no? Cada uno en las disciplinas que he ido desarrollando. Es que creo que es fundamental. Todo el mundo que ha salido, por lo que sea, fuera de su entorno normal, habitual y el cómodo, es el que te hace crecer. O sea, en tu zona de confort, si no sales de tu zona de confort, siempre vas a hacer lo mismo. Total. Y no vas a crecer. Oye, y volviendo al inicio, porque estaba yo teniendo preguntas, se me olvidó hacerte la pregunta, yo creo que la pregunta un poco la más básica de todas. La urología, ¿qué trata? Porque claro, hemos hablado mucho de robótica, pero la urología es muy grande. Entonces, por tener un poco contexto, si fuera una clase, ¿qué es la urología? ¿Qué trata y qué órganos y qué tipo de patologías y qué tipo de pacientes? Pues mira, la urología trata todos los problemas oncológicos, infecciosos, de reproducción, en el caso del hombre, de sexualidad, de hormonales, ¿no? De piedras, de cálculos, que afectan al aparato genitourinario masculino y al aparato urinario femenino, es decir, riñones, uréteres, vejiga, todos esos problemas, en el caso del hombre, pene, testículos, próstata. Porque la parte de urinario, genital de la mujer es ginecología. Claro, la genital es de ginecología, vale. Que eso no quiere decir que... Es lo que nos hace a los no expertos, claro, a veces despistarnos. Claro, ¿no? Pasa que los problemas de incontinencia femenina, por ejemplo, o de problemas relacionados con ciertas patologías de la uretra que están muy pegada a la vagina, pues los atendemos nosotros también, ¿no? La incontinencia femenina, a diferencia de que muchos piensan, no es de los ginecólogos. No la operan solo los ginecólogos, o no la tratan solo los ginecólogos, sino también lo tratan las unidades de urología funcional. Que es combinación, lo de siempre, multidisciplinar. Claro. Entonces, todos los problemas oncológicos, como te digo, funcionales, anomalías congénitas, anatómicas, de esos órganos, el riñón, uréteres, vejiga, próstata, pene, testículos, próstata, los abordamos los urólogos. De manera médica o quirúrgica, depende de la patología. O sea, médico clínico, ¿quieres decir, no? Claro, nosotros decimos una médica quirúrgica es que no solo que operamos, pero también prescribimos fármacos. Vais al día siguiente a ver a tu paciente. Claro. No solamente estás en el quirófano operando, sino que estás haciendo tratamientos médicos que pueden curar problemas de salud. ¿Y qué subespecialidades hay? ¿Tratáis niños? En los niños hay algunos urólogos que tratan niños, pero generalmente son los niños habitualmente los suelen tratar los cirujanos pediátricos. O sea, es un pediatra que se ha especializado Eso, es un cirujano pediátrico, no un pediatra, un cirujano pediátrico que la cirugía pediátrica aborda todo. Puede hacer traumatología, torácica. Te das cuenta que no hay un cirujano pediátrico torácico de un urologo. El cirujano pediátrico se especializa en una rama, una parte del cuerpo, y los hay que se dedican a la urología. Y luego hay algunos urólogos que en su formación pues, se han decantado por hacer ese tipo de intervenciones, pues las fimosis típicas, ¿no? Que el testículo que no descienda para poder fijarlo, algún tipo de anomalía en la uretra. Eso también es ámbito o que algunos urólogos se especializan en esa faceta. Pero no son la minoría. ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes que tratáis? O sea, oncología es lo mayor. Oncología es, a lo mejor, fíjate, a lo mejor por volumen, porque tiene más incidencias, son litiasis, ¿no? O problemas de HPV en hombres, ¿no? Tienen mucho volumen de recursos, consumen mucho recurso. La patología de los cálculos, la patología de la sintomatología miccional del hombre, pero oncología es de las que más, renal, de próstata, de vejiga. En España tenemos una cantidad de tumores de vejiga enorme. En España dices que tratamos, pero por alguna razón creéis que tenemos una incidencia superior a lo normal. Pues no está clara, pero junto con Japón somos de los países que más también incidencia de... O sea, calidad de vida asociada a... Es posible. Y el tabaco, ¿no? El tabaco es tremendo. De hecho, el tumor de vejiga, la asociación tabaco y vejiga, es tremenda. Y de hecho, desde que la mujer empezó a consumir más tabaco, la incidencia de los tumores de vejiga en mujeres cada día está subiendo, ¿no? Con lo cual es algo que tenemos muy claro. ¿Trasplante de todos estos órganos los hacéis vosotros Trasplante también? renal. Trasplante renal lo hacemos los urólogos
E incluso en algunos centros se hace robótico, tiene algunas indicaciones, no todos los pacientes son candidatos a un trasplante robótico, pero el trasplante, lo que es la cirugía de extirpar el órgano que vamos a trasplantar en otra persona, lo hacemos los urólogos, y el implante, es decir, la colocación de ese órgano en el paciente que es el receptor, vascular, ¿no? Lo hace el urólogo también. Urólogo. El urólogo. Antiguamente, en los años 70, esto lo hacían los cirujanos vasculares. Claro, ¿no? Porque tienes que conectar porque eran dos vena y suturas arteria. vasculares, la arteria y la vena, y luego el urólogo lo que hacía es poner el uréter en la vejiga. No, eso ya lo hacemos, se hace en las unidades de trasplante de España, los urólogos. Oye, No el nefrólogo. Que vale. mucha gente piensa que es el nefrólogo el que opera. No, el nefrólogo lo que hace es el diagnóstico de la insuficiencia renal, que es candidato al trasplante, y el que hace el seguimiento postoperatorio de los fármacos inmunosupresores que necesita el paciente para poder que no rechazar el órgano implantado. Claro, no me puedo ir sin preguntarte a nivel prótesis. Porque claro, la preguntamos, no la preguntamos, y yo creo que o sea, realmente se reconstruye mucho. Cómo de avanzado está eso. En mujeres la estética está súper desarrollada, ¿no? Estética de pecho, de cara, pero en hombres la reconstrucción o prótesis de genitales, pues yo creo que es muy nueva. Sí. Bueno, te voy a decir, antes de entrar ahí, te voy a decir otro tipo de prótesis, Vale. que vamos a llamarlo prótesis, porque realmente es algo que implantamos, que es el esfínter urinario. Que aunque no tenga tanto glamour o tanto chascarrillo, Resuelve mucho más. resuelve muchos problemas de incontinencia urinaria severas en mujeres y en hombres. De hecho, nosotros somos referencia en cirugía robótica de implante de esfínter urinario femenino en España, que no se hace, no es fácil, y se hace. Necesito entenderlo, o quiero que lo entienda la gente bien. Tú tienes una incontinencia urinaria severa, muy grave. Es decir, ¿Quiere decir que no vas al baño, o que te cuesta ir al baño, o que vas mucho? que se te pierde la orina, se te escapa la orina constantemente. Y en el caso de la mujer, el esfínter cuando está dañado es una incontinencia pues, que le incapacita su vida, ¿no? Entonces, cuando detectamos que un esfínter está dañado, y puede ser una solución, que no es un problema de incontinencia porque tenga cierta movilidad de la uretra o que el suelo pélvico está debilitado, que hay otro tipo de intervenciones, pero cuando el esfínter es lo que está dañado, El esfínter es el músculo que cierra la uretra masculina y femenina y que impide que tú tengas un escape o bien involuntario. Claro, que eso o cuando es de toses, lo que más parece que no, pero eso afectará a decenas de miles de personas que le condiciona su vida diaria. Hombre, la incontinencia urinaria en mujeres, por ejemplo, a partir de los 40 años, afecta a más de un 50%. Y cuando tuvimos a los niños, estuvimos mirando eso, mi mujer y yo. Claro, los partos son la causa fundamental de incontinencia femenina. Por el paso del parto. ¿Y ahí sois expertos? Perdona porque te he interrumpido. ¿Sois expertos? No, en el hospital somos expertos porque el grupo de urología funcional del hospital, que me siento muy orgulloso, pues decidieron apostar por el implantar este esfínter en la uretra femenina, que es una cirugía en pacientes reoperadas por otras técnicas, que es muy compleja. Y si robóticamente, como lo comentamos con el tema de la próstata, órgano pequeño, zona pequeña en la pelvis, anatomía compleja por cirugías previas, la visión, la magnificación de la visión, la capacidad de moverte facilita el implante del esfínter. Y son, el hospital, la unidad son los que más implantan vía robótica en España ahora mismo. Y luego la otra prótesis, que es la del chascarrillo, es la prótesis del pene. La prótesis del pene tiene... ¿Funciona? Funciona, claro que funciona. Es una prótesis hidráulica, es decir, bueno, hay varios tipos, pero la mejor, por así decirlo, la más que funciona mejor o que da una apariencia más real de todo, de rigidez, etcétera, es una prótesis hidráulica de 3 componentes. Que 3 componentes significa que tienes 2 cilindros que se introducen en el pene, los 2 cuerpos cavernosos. El pene tiene 3 estructuras tubulares básicamente, 2 cuerpos cavernosos y la uretra en el centro, por donde hacemos el pipí. Pues en los 2 cuerpos cavernosos instalamos unos cilindros que se unen a una bomba o reservorio, y un reservorio que está instalado en el abdomen. Eso es un líquido, se llena de líquido, y una bomba, es decir, una especie de puff que vas bombeando el líquido en el escroto, que no se ve. Tú estás bombeando el líquido del reservorio hacia los cilindros y se van rellenando. Según se van rellenando, se va produciendo una erección artificial, que decía antiguamente, y tú tienes un pene erecto y no sabes si ese señor tiene o no tiene una prótesis. Con respecto a la indicación de esta cirugía, básicamente está en pacientes con problemas de erección o con erección más incurvación del pene, una alteración que a veces produce
los microtraumatismos constantes con el coito pueden a veces incurvaciones del pene que imposibilitan la relación sexual, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, una solución para estos pacientes con incurvación y disfunción es el implante de prótesis. Algunas prótesis pueden lograr que se alargue el pene, pero no hacemos cirugía de alargamiento del pene colocando una prótesis. No es lo ideal. Hay otras técnicas que tampoco son de aquello que el paciente se quede como diciendo, he ganado aquí un montón de centímetros, porque lo máximo que se puede lograr aumentar el tamaño son unos 3 centímetros, con correcciones de una sección de unos ligamentos que sujetan el pene y que no dejan de tener su complejidad y que no dejan de tener satisfecho a la mayoría de los pacientes. Con lo cual, el alargamiento del pene, la solución no está bien resuelta al día de hoy. Al día de hoy. Es que mientras hablabas, estaba pensando en cuánto yo creo que de vuestra especialidad es tabú. O sea, estoy pensando en la... Bueno, toda no. Pero problemas de incontinencia son estoy tabú. Pensando en gente que conozco, estoy pensando en momentos, y estoy diciendo, claro, es que vuestra especialidad es una especialidad que requiere mucha divulgación o mucha... Bueno, evidentemente requiere mucha divulgación y a mí me gusta mucho hacer eso, o en periódicos, en entrevistas, o en donde sea, me gusta hacer mucha divulgación de lo que es la urología, porque como te decía al principio, para mí es fascinante y es muy desconocida. Y luego tiene muchos estigmas, es decir, si solo hablamos de incontinencia, masculina o femenina me da igual, la gente, eso es fuente de callarse. De hecho, no es normal que en un país como este, o como en otros, me da igual, se dé preferencia a anunciar compresas, con lo que conlleva en gasto sanitario, en contaminación del medio ambiente, que, oiga, hay operaciones para resolver esto. Fíjate. Entonces, a mí me llama la atención eso muchísimo, que las autoridades sanitarias no promocionen, sobre todo el gran impacto económico que tiene la incontinencia. Bueno, estigma social, 1. ¿no? Social de trabajo, es un ahorro. Incapacidades. Y además no solo eso, que gente mayor, la incontinencia puede generar menos movilidad, caídas porque el paciente no llega al baño, escaras porque el paciente no se mueve bien y entonces lleva el pañal y se lo dejan ahí, y infecciones de orina en la piel, de la maceración de la piel, etc. Entonces, ese es un estigma 1, la incontinencia. Y por supuesto, el hombre. Hay 2 estigmas, uno más palpable, que es el de la disfunción eréctil, la masculinidad. Todo el mundo habla de esto. Cuando te puede ocurrir con 30, con 20 o con 58 o con 70. Y el otro, el HBP o la hiperplasia benigna de la próstata, los síntomas urinarios, que voy más al baño, porque ya como se asocia a que ya te vas haciendo mayor. Claro. Quizá esto se oculta menos, ¿no? Lo de la próstata, pero la disfunción eréctil en los hombres es algo tremendo. Y a mí me preocupa mucho más que sea un estigma, sino que los hombres no sean conscientes de que eso puede ser un iceberg. Es decir, el problema de disfunción eréctil a veces es psicológico. De hecho, no es raro encontrar con pacientes que vienen a la consulta que han cambiado de pareja, incluso a veces pues, parejas más jóvenes o que quieren iniciar y se sienten que no pueden tener relaciones sexuales con esa pareja porque tienen un problema de disfunción eréctil psicológica. Porque quieren eso al final os llegan a vosotros y luego lo deriváis a psiquiatría o psicología, ¿o lo gestionáis? Lo gestionamos nosotros o lo llevamos a unidades de sexología. Vale. Que lamentablemente no está cubierto por la seguridad social. Bueno, puede estar cubierto todo, pero esto no. Hay que hacer un abordaje combinado, farmacológico y de conducta. Pero luego tenemos pacientes que requieren un tratamiento pues, para su disfunción eréctil, pues, que no es un tema psicológico, sino que es un problema de calidad, digamos, de vida, un problema cardiovascular, cardiometabólico, a veces hormonal. Y eso es desconocido porque los hombres, uno de los problemas es que los hombres vivan menos, aparte de la genética, no tenemos dos cromosomas X, que uno de ellos repara los errores del otro, tenemos un XY. Nuestro comportamiento, que es mucho más agresivo, la testosterona hace que tengamos conductas agresivas y está demostradísimo, de riesgo, coches, juego, adicciones. Los hombres lo tenemos en la testosterona por lo menos condicionado. Pero luego es que no nos cuidamos. Las mujeres de jóvenes están yendo al ginecólogo, que es un médico, que es un médico de referencia, pero los hombres muchas veces... ¿Con qué edad deberíamos ir al ginecólogo? Al ginecólogo, al urólogo. Pues mira, los hombres deberían estar en torno a los 40, 50 años yendo a hacer una consulta de urología. Porque a partir de los 40 años... No antes. Antes, en principio, no hay evidencia que sirva para mucho. En el sentido de... Si lo que vamos es una medicina preventiva, que es la medicina no reactiva, que es la que estos siglos atrás hemos estado haciendo, que es una medicina reactiva. Sí, tratar la enfermedad. Claro, estamos intentando hacer prevención. Yo te diría
que va a depender un poco de la persona. Es decir, si tú eres un paciente con 35 años, pero tienes un sobrepeso, no haces deporte, tienes el colesterol alto, pues tú deberías ir al urólogo porque vas a tener problemas, por lo menos, o al médico generalista, pero es que no van, ni al urólogo ni a ninguno. El problema es que muchas veces la primera visita a un médico en muchos años, salvo que hayas tenido un problema de salud, para hacer un chequeo, y el chequeo es, voy a ver si me chequeo la próstata. Vale, vemos que el PSA está bien, que el señor orina más o menos bien, pero es que detrás es una bomba de relojería. Las glucemias, la resistencia a la insulina, el colesterol, problemas cardiometabólicos. Dices, pero bueno, este hombre... O sea, igual que en el colon, que la gente recomienda pues una colonoscopia con 45, creo que eso se empieza a hablar de 45 o 50 años, con 40 deberíamos todos... Sí, yo creo que ir al urólogo... Vamos a ver, luego depende... Como todo, si lo de puedes todo. pagar, te lo puedes permitir. Y depende del especialista al que vayas, ¿no? Que decirte que a lo mejor tú vas a ser especialista como solamente hacer un control de PSA de próstata, pues luego convencionalmente te va a hacer esto. Yo lo veo desde otro punto de vista. Para mí la visión de esa entrada de ese paciente, de ese hombre a la consulta, es un momento ideal para detectar si tiene algún problema más que afecta a los órganos urológicos o genitourinarios, que puede ser, oye, necesitas que te vea el endocrino, necesitas que te vea el cardiólogo. Creo que es para mí, porque los hombres, la salud del hombre, a diferencia que a lo mejor, bueno, hay que distinguir la salud del hombre de la salud de la mujer, pues no lo sé, pero sí tengo claro que la mujer tiene una cultura de atención, de acudir a los médicos mucho más que lo de los hombres. Y si nosotros desde nuestra especialidad podemos ayudar a que esos hombres estén mejor detectados a tiempo sus posibles patologías y prevenirlas, creo que no debemos quedarnos solamente en el tema de la próstata, el PSA. Yeah. Esa es mi visión. No, me parece, yo creo que es hacia donde va y donde yo creo que la medicina del futuro, que hablábamos antes, que al final con el diagnóstico con el razonamiento del diagnóstico, que antes lo hacíais y ahora cada vez os van a ayudar más los algoritmos, pues esto que estás hablando pues tiene todo el sentido. Yo creo que hay billón del clásico problema, pues es muy relevante y tiene todo el sentido. ¿Dónde ves la urología en un futuro? Vuelvo a la robótica. ¿Dónde ves la robótica y dónde ves la urología clínica en los próximos años? Mira, la robótica yo la veo en, pues cada vez intentar ¿Te quitarán hacer... el trabajo? Yo creo que no. Yo creo que a mí no. No sé si dentro... Yo creo que no. Yo creo que la medicina y la cirugía, la supervisión o el control de lo que se está haciendo por parte del hombre, no lo sé. Creo que de momento yo no. Creo que tampoco. tampoco. Siempre va a haber un hombre. Siempre va a haber humano. Un humano, efectivamente. Es verdad que se anunció este año pasado, por ejemplo, la extirpación de una vesícula biliar en Estados Unidos, en un cerdo, realizada por un Da Vinci automatizado. Sabemos que se están dando datos, se están obteniendo datos de algunos cirujanos a nivel mundial, de sus gestos, de sus movimientos, para intentar eso con inteligencia de machine learning, inteligencia artificial y los algoritmos que se están viendo cómo se mueven las métricas, ¿no? Que es parámetros. Sí, la telemetría de esa cirugía, enviarla y analizarla. Eso sabemos que se está haciendo en algunos... Y al final... Y es posible que los robots puedan hacer intervenciones supervisadas con un control humano, pero va a tener que estar ahí. Pero creo que eso sí se va a lograr y no en mucho tiempo, creo. ¿Cuántos años? Yo te diría que a la velocidad que va, que no somos conscientes, y el que no se haya consciente ahora ya creo que va tarde, de lo que son las redes neuronales, lo que llamamos la inteligencia artificial. Posiblemente en 10 años haya algunas intervenciones, no digo todas, ni todas las especialidades, pero algunas intervenciones en las que la complejidad de acceso o que la cirugía en sí misma permita que el algoritmo pueda realizar todos los gestos sin que tenga una variabilidad anatómica o de órgano muy diferente, se harán. Por ejemplo, las colecistectomías es posible que sea una de las primeras que haga un robot como el que se ha hecho en un cerdo. Sí, yo estoy seguro. Y por ahí se empezará. Eso que lo escuchen los que estén haciendo la residencia o estudiando medicina. Sí, pero fíjate, yo creo que al final es como la parte médica, ¿no? Yo creo que todos,
Todos los seres humanos debemos intentar, ahora mismo estamos en una fase de la inteligencia artificial que se llama colaborativa. Los expertos en IA dicen esto. Es decir, estamos trabajando en humano e inteligencia artificial a la vez, ¿no? Ayudándonos. Asiste, mejora. Pero es posible que la inteligencia artificial haga cosas mejor que nosotros. De hecho, ya las hace. Hay un chatbot en Australia, se ha hecho un chatbot para detectar lesiones en piel en anatomía patológica, ¿no? Entonces, el chatbot tenía una precisión del 99% frente al humano. Eso lo hace mejor. La inteligencia artificial está haciendo, por ejemplo, los premios Nobel de Química del 24 con una plataforma. Consiguen, a través de IA, determinar cómo va a ser el plegamiento de una proteína en función de su cadena de aminoácidos. Y eso dice, ¿y esto qué importancia tiene en medicina? Pues para desarrollar fármacos, para anticiparte. Entonces creo que vivir de espaldas a eso es un error. Y creo que en medicina yo colaboro, yo trabajo todos los días, yo me abro mi ChatGPT en consulta y me ayuda, no solamente para mandar un correo, sino para a veces... Vamos a ver, yo no puedo competir con una base de datos como ChatGPT, nadie, ningún humano. Lo que sí que el médico debe utilizar esa ayuda para dar lo más importante al paciente. Lo que hablábamos antes. La confianza y el acompañamiento. La caricia. Y el consejo. O sea, eso está muy bien. Tú como paciente puedes entrar a ChatGPT y hacerte un autodiagnóstico. Pero hay la parte de criterio y de acompañamiento y de confianza en quien te lo está diciendo. Mira, los seres humanos somos seres humanos y por mucha inteligencia artificial que tengamos, incluso los médicos que enfermamos y a veces tenemos problemas graves de salud, cuando un compañero ves que está enfermo y tiene un pronóstico no muy bueno, él lo sabe, tú lo sabes, pero chico, ese abrazo es impagable. Que yo creo que eso no va a desaparecer en la medicina ni en nada, en ningún aspecto de la vida. Esperemos. Es verdad que cada vez hay más soledad, que la gente incluso se casa con algún ChatGPT. En algún sitio del mundo creo que he oído alguna mujer que se ha casado. Pero yo creo que eso son cosas que, bueno, como todo, estamos en el péndulo, pero yo creo que los valores humanos y las emociones humanas no desaparecen. No van a desaparecer. No deberían desaparecer. Muchas gracias. Yo creo que es el final perfecto para esta charla. Millones de gracias por tu tiempo, por venir en tu día libre o tu día para ti. Y nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado y que hayáis tenido una perspectiva global de la urología y de la innovación en urología y del futuro. Muchas gracias.